Muy buenos días, muchas gracias por su presencia aquí, a los colombianos que nos escuchan en sus casas también, mis saludos. Por supuesto que a la televisión del Congreso que oportunamente transmitirá este evento también mis reconocimientos. Lo que vamos a hacer hoy aquí se llama una audiencia pública, que es una de las funciones que tenemos los congresistas. Los congresistas tenemos distintas funciones, no solo aprobar leyes. Una de estas son las audiencias públicas. ¿Qué son las audiencias públicas? Es invitar personas que conozcan de un tema a que opinen sobre el tema. De eso es de lo que se trata. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria. Yo he promovido otras audiencias sobre asuntos agrarios, sobre asuntos de la industria, etcétera, sobre asuntos del trabajo, de los servicios públicos, cualquier cosa que consideremos del interés de los ciudadanos, que un congresista considere eso de importancia. Entonces aquí lo que estamos congregados somos ¿quiénes? No los afiliados a un determinado partido político o al partido político de este senador, no. Aquí lo que está invitado es gente que sabe de este tema, o porque son académicos, o porque son líderes de los trabajadores, o porque son líderes empresariales, o personas que simplemente están informadas y tienen cosas que decir. Entonces vamos a tener un número importante de intervenciones donde cada uno, bueno, por lo demás va a decir, cada uno dice lo que quiera, tampoco se trata de que tienen que decir exactamente las cosas en un sentido, intervenciones breves, y ahí les voy a rogar muy encarecidamente a todos quienes van a hablar que entendamos que el tiempo en televisión es muy escaso y que la importancia de esta audiencia es la suma de las intervenciones, ¿sí? Entonces, si los tiempos son muy largos para cada persona que hable, pues no logramos cubrir como vamos a cubrir hoy una cantidad entonces inmensa de aspectos. Entonces a mí que me va a tocar el trabajo mortificante o el trabajo de mortificarlos, manejándoles el tiempo, les voy a rogar que seamos muy juiciosos en eso. En ese tiempo que vamos a manejar, ¿qué es cuánto, Juan Pablo? 6 minutos, estén seguros que en 6 minutos, si se piensan bien las cosas, es bastante tiempo en televisión y es mucho lo que se dice, pues si uno no lo quiere decir todo, por supuesto, ¿sí? Pero es que no es posible hacerlo de otra manera. Bueno, finalmente un par de comentarios más. La hemos llamado la peor reforma tributaria. ¿Por qué la hemos llamado la peor reforma tributaria? Porque, como ya se señaló, es una reforma diseñada para aumentarle la carga tributaria bastante a los sectores populares del país y a las clases medias de todos los tipos, y disminuirles los impuestos a las transnacionales, a las empresas más poderosas del mundo. Esa es la reforma tributaria. Y eso, en términos de los análisis tributarios, pues es lo más regresivo que uno pueda imaginarse, porque lo progresivo en tributos, que es lo contrario de lo regresivo, es que pagan más los que más tienen y menos los que menos, y los que no tienen nada no pagan nada. Y esta es una reforma tributaria que va a coger hasta los que viven debajo de los puentes, les van a aumentar su carga tributaria, mientras se las disminuyen a las transnacionales. Y enfatizo lo de las transnacionales, ¿por qué? Porque si se trata de disminuir los impuestos a las empresas, digamos, comunes y corrientes, esa es una política que puede ser. Es más, hoy seguramente aquí se va a hablar de cómo la carga tributaria de las empresas descomunales y de las empresas medianas y pequeñas también es regresiva, porque no hay la gradualidad que debería haber, que sí la hay, para poner un ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ese es lo que explica el nombre de la audiencia y de lo que estamos diciendo. Repito, aumentarles los impuestos a los sectores populares y a las clases medias y disminuirles los impuestos a las más grandes empresas y a las personas más ricas del mundo. De eso es de lo que se trata al final este asunto. No voy a dar las cifras, seguramente algunos de quienes van a hablar van a dar cifras en este sentido. Y agregar una sola cosa, estoy haciendo esfuerzos por ser muy breve para que pues nos quede todo el tiempo posible, o les quede a ustedes todo el tiempo posible. Todo esto se enmarca dentro de una frase que he estado promoviendo. Hay un ministro francés, un ministro de Luis XIV, rey de Francia, que en el siglo XVIII, hablando de estas cosas de los impuestos, hizo una frase que lo volvió famoso. Él hizo otras cosas en su vida, pero la frase que lo volvió famoso es esta que les voy a contar. Dice el señor Colbert, así se llamaba, Colbert, dice:
Una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. O sea, hay que desplumarlo. La gracia es que no chille mucho. O sea que una reforma tributaria es en buena medida el arte del engaño, de presentar las cosas como no son, para que el ganso no solo, lo mejor es que no chille, pero el ideal es que sonría para la foto y le quede agradecido al desplumador, que es en lo que andan el doctor Santos y el doctor Cárdenas y sus amigos y el doctor Alejandro Gaviria. Ahora, ¿cuál es el truco principal para que el ganso no chille en estas reformas tributarias? Y más si pensadas por un rey de Francia, imagínense ustedes. Es no hablar de quién paga el tributo, sino en qué se gasta el tributo. Ese es el eje del truco, ¿sí? Ese es el eje del truco. Entonces uno les dice, oiga, pero es que ese impuesto es a los pobres, eso es horrible. Dicen, sí, pero doctor, mire, es que es para la salud, ¿sí? O es para las vías, o es para el medio ambiente. Entonces el impuesto a los combustibles en esta reforma ya no se llama impuesto a los combustibles, sino que se llama verde. Entonces uno debe quedarles agradecido. Ahora uno va y mira cuál es el impuesto verde y resulta que le sube el pasaje al pobre que monta en bus, o le sube el precio de la panela al ciudadano que al comprar una panela está pagando los fletes, es decir, los combustibles en los que se mueven esos productos. Entonces, no es a los combustibles, es a la panela. O el caso del impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, lo último que nos ha pasado en Colombia es que ahora el doctor Santos anda preocupadísimo, y el doctor Cárdenas y el doctor Gaviria preocupadísimos porque los pobres están muy gordos, ¿sí? Y entonces se les daña la salud, y entonces hay que arreglar eso con el impuesto a los combustibles. Y yo no me opongo a que se hagan cosas en beneficio de la salud, y entiendo que el azúcar en exceso, como las grasas y otras cosas, puede hacer daño, sí, o hace daño, pero el problema es cómo arreglamos el asunto y quién paga la carga. Volvemos a lo mismo. El arte de desplumar al ganso es no hablar de quién paga el impuesto, sino en qué se gastan la plata, y siempre tienen una teoría muy atractiva para decir que esa plata se va, no es que se la vayan a robar, ni la corrupción, ni la mermelada, ni nada, sino que son recursos para que el país funcione mejor. Por último, decirles esto. Es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia las personas y los medios de comunicación. Bueno, ¿qué va a pasar en el Congreso? Bueno, esta reforma tiene otro defecto inmenso, es la irresponsabilidad con la que el gobierno la presenta en relación con el escasísimo tiempo que nos da a los congresistas para tramitarla. O sea, esta es una reforma que solo para que salga la tienen que ferrocarrilear, que se llama en el Congreso, pupitriar, que es, o sea, no permitir el debate democrático, sino imponerla a la brava. ¿Qué puede pasar? Mi experiencia aquí me dice que no ha habido ley, por mala que sea en Colombia, de cualquier gobierno, que no logren aprobar, salvo que haya una gran movilización ciudadana. O sea, siempre a punta de mermelada, de cuentos, de presiones, logran conseguir la mayoría para aprobarla. Y yo no estoy tan seguro que esta vez pueda ocurrir algo distinto. ¿Cuándo ocurre algo distinto? Cuando hay una movilización ciudadana, cuando el reclamo de la ciudadanía, el reclamo democrático, lo que se dice, los planteamientos, las movilizaciones de las personas logran tumbar el proyecto. Sí, pero no es que ellos renuncien al proyecto, sino que la gente se los tumba. Sí, en esto quiero ser muy franco, porque en la desplumada del ganso también está el congresista que protesta que porque le parece que es muy cara un determinado cobro que van a hacer con el impuesto, y el gobierno se lo rebaja un poquito, y entonces el congresista amigo del gobierno saca pecho y dice, mire lo que logré, ya no nos cobran tanto, sino tanto. O sea, desplumar al ganso, pero que no chille demasiado. Entonces, mi invitación también es a la movilización democrática, por supuesto, civilizada, etcétera, pero que hagamos esfuerzos porque este proyecto no pase. Porque una última cosa, esto, como dice Aurelio Suárez, no es cocina criolla. Esto es cocina internacional. O sea, esa comisión que nombraron, la nombraron para otra vez parte de la desplumada del ganso, que es que esto es un invento de los cerebros criollos que se descubrieron la mejor manera de hacer una reforma tributaria. No, esto es una orden de la OCDE, o sea, una orden de una organización que controlan Estados Unidos y las potencias europeas, y que por razones obvias, pues ordenan bajarle los impuestos a sus empresas, a las de ellos, a las transnacionales, y golpear más duro a los colombianos. Más bobos serían si no actuaran en ese sentido. Lo lamentable es que el presidente Santos esté dispuesto a aceptarles, acuerdos tan leoninos como estos que se están imponiendo.
Eso es pues es lo que quería comentarles. Vamos a oír a los especialistas, a los distintos sectores. Repito, un saludo a todos los colombianos que nos escuchan o nos van a escuchar, a todos los invitados, mis agradecimientos, y entonces démosle pues continuidad a este evento. Muchas gracias. La reforma, pero bueno, hemos terminado. Yo voy a hacer un par de comentarios breves y terminamos el evento. Primer cosa, sí es la peor reforma tributaria, lo hemos demostrado. No es posible inventarse una peor. ¿Sí? Conceptualmente es la peor reforma tributaria que podía imaginarse alguien, y no es sorprendente que sea así, porque es que es diseñada por los extranjeros. No son ellos los que la van a pagar. Es más, el doctor Cárdenas, una parte fundamental de sus tributos lo tiene por inversiones, de sus ingresos, lo tiene por inversiones en el extranjero. Hasta eso contribuye con el error del que estamos hablando. Esto es impuesto por la OCDE y por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, todos lo sabemos. El otro, ¿y por qué decimos que es la peor? Pues lo voy a mencionar, pero ya lo hemos señalado, la naturaleza indirecta de estos tributos y la naturaleza regresiva, inclusive dentro del propio impuesto de renta de las empresas. O sea, es la regresividad como modelo económico, bueno, para no hablar de la evasión y del fraude y de la trampa y de la corrupción, porque este país realmente ya apesta de corrupción. Pero no es una corrupción que es que el tipo por ahí entonces sí se robó un celular, claro, eso es parte del problema. No, esta es una corrupción institucional. La ley, lo repito, que lo voy a explicar en ese libro que voy a publicar en estos días, ¿qué es lo que dice? Pasamos de hacerle trampa a la ley, echa la trampa, a meter la trampa en la ley. O sea, ya la trampa va incluida en la ley. Voy a señalar cosas con nombre propio. La ley de las 100.000 viviendas gratis es una ley diseñada para facilitar el fraude y la trampa, porque es una ley que dice con todas las letras que se le aplican las normas no de la contratación pública, sino de la contratación privada, y todos sabemos que la contratación privada es más laxa, y es natural que así sea, que la contratación pública. Y en un país de los niveles de corrupción de este tamaño, mi querido profesor, pues es obvio que ese tipo de normas lo que hacen es facilitar la corrupción a la que estamos siendo sometidos. Y en el mundo tributario, pues ni se diga, 100.000 millones de dólares ocultos en el exterior para no pagar los impuestos que deberían pagar. Y agreguemos esto, porque es parte de la desplumada del ganso, que es lo último que quiero mencionar. El doctor Cárdenas hizo una laraca inmensa diciendo que iba a haber cárcel para los evasores de impuestos, y mucha gente, eso sonó bien, inclusive a mí me sonó bien inicialmente, pero cuando en mi oficina, con las especialistas de mi oficina, estudiamos este caso, que descubrimos que es mentira que vaya a haber cárcel para los evasores, porque el artículo en su primer párrafo dice que va a haber cárcel para los evasores, y en el segundo párrafo dice que el pillo que negocie con la DIAN no pagará cárcel. Esto es una vergüenza esta cosa. Mientras que hay países del mundo donde la cárcel sí es de verdad. Pero bueno, yo le diría al doctor Cárdenas, al doctor Santos, si no van a ponerle cárcel a los evasores, por lo menos no se burlen de los colombianos y hagan la pantomima de meternos el cuento o intentar metérnoslos de que sí la va a haber cuando no la va a haber, porque ningún pillo va a ser tan idiota, y en general los pillos no son idiotas, no va a ser tan idiota de preferir ir a la cárcel a hacer algún tipo de negocito con la DIAN. Esa es la realidad. Esa es parte de la desplumada del ganso, que repito es la figura central que hay que entender. Yo tengo una cierta preocupación para la próxima reforma tributaria, es que a algún ministro de salud se le ocurra decir que hay que grabar todavía más a los celulares porque descubrieron que los electrones le trepanan a uno el cráneo y que entonces es mejor que la gente no llame mucho. Es un tipo de explicación que podrían terminar dándole a otra reforma tributaria. Ahora, tampoco nos sorprendamos que al doctor Santos quiera avanzar por los caminos de Luis XIV. Yo creo que eso le mejora las relaciones con la reina Isabel. Pienso que eso es parte pues de ponerse de igual a igual, de tú a tú en este asunto de los impuestos. Concluyo entonces insistiendo en que esto es un horror y que lo único que nos sirve es la movilización. Unidos todos los colombianos de todos los orígenes, ¿sí? Unidos
en la idea de que hay que hundir esta reforma tributaria. Nuevamente a todos quienes hablaron, creo que fueron excelentes las intervenciones, queda un documento fílmico de primer nivel que puede servir incluso de consulta en las universidades y en todas partes, poniendo, digamos, una manera de entender estos asuntos distinta de la que plantea el establecimiento neoliberal. Muchas gracias y hasta otro día.